A continuación, debate con Nacho Castillo. BTV, 24 horas contigo. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves 23 de marzo. Hoy día vamos a conversar con una figura especial que está haciendo y va a hacer mucha noticia en todos los próximos meses, porque El Salvador con él inicia un proceso de búsqueda de consensos, cosa que se ha hecho casi imposible, por no decir imposible, desde los acuerdos de paz. Logramos los acuerdos de paz y después han pasado 25 años donde no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Por eso es que el gobierno, tengo entendido también con el voto afirmativo de la oposición, solicitó a Naciones Unidas el enviado de una persona, un enviado especial, un facilitador, para lograr la búsqueda de este consenso. El enviado es el embajador Benito Andión. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate, y después le voy a decir quién es Benito Andión y vamos a hacer la entrevista de esta noche. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Benito Andión es un diplomático de larga carrera, incluso acaba de jubilar la carrera diplomática en México. Tuvo destinaciones en El Salvador, en Jerusalén, también en Lisboa, en Honduras, etc. Es un diplomático de larga carrera. Y en El Salvador estuvo entre los años 92 y 95. Exactamente una vez firmada la paz, 3 años después, pasó en lo que es quizá uno de los periodos más difíciles, que era el periodo de sustentar esta paz, pero además iniciar procesos de reconstrucción. Nos conoce, yo diría que muy bien, nos conoce perfectamente bien, porque además antes de venir como embajador ya le daba seguimiento a lo que era este proceso de paz de El Salvador, que se firmó en su país, en México, en el castillo de Chapultepec. Embajador, bienvenido, gracias por estar esta noche. Nuevamente, muchas gracias. Yo lo voy a sacar un poco a lo mejor de su papel de facilitador, pero no puedo dejar de preguntarle. Usted volvió a El Salvador 25 años después, o 23 años después, aproximadamente. ¿Qué vio? Porque obviamente su periodo fue un periodo muy especial, fue el periodo post-acuerdos de paz. Había que hacer muchas cosas. Usted fue testigo de muchas cosas que se hicieron, comisiones que se formaron, creación de la policía, reformas legales, etcétera, consecución de dinero para iniciar la reconstrucción. Toda una serie de cosas que obviamente proyectaba un país que seguramente usted se imaginó. Usted habría dicho, si este país sobrevivió a la guerra, ¿qué puede hacer en paz? Así es. ¿Qué ve 25 años después de firmados esos acuerdos de paz? Bueno, lo primero que veo es para mi satisfacción y para la satisfacción y orgullo de los salvadoreños, ¿no? Que sigue siendo ese país pujante que yo he conocido siempre, ¿no? De hecho, esta sería la 3ª vez que yo trabajo en El Salvador. Antes de lo que usted mencionaba, del año 92 al 95, yo estuve aquí en la embajada como segundo de la embajada entre el año 85 y el año 88.
De manera que tengo ese referente. O sea, que vivió la guerra. Exactamente. Entonces tengo ese referente, la etapa de la guerra, de la etapa de la posguerra y ahora de esta nueva etapa, ¿no? Y por eso es mi entusiasmo personal y mi vocación de querer ayudar a este país que tanto estimo y al que tanto respeto y por el que estoy seguro va a salir adelante porque la condición natural de los salvadoreños así lo exige. Pero me imagino, y dejando a un lado la diplomacia, embajador, que a lo mejor no era el país que usted se imaginó o soñó diciendo, este Salvador ya en paz va a ir mucho más allá de lo que no podía hacer en guerra. Y la verdad es que no hemos hecho mucho. A lo mejor tenemos una ciudad que funciona mejor, la guerra era más difícil, tenemos a lo mejor nuevas carreteras, algunos edificios, centros comerciales, una vida relativamente normal. No tan normal porque seguimos teniendo una cantidad de muertos tan grande como en la guerra. ¿Qué falló a su juicio? ¿Cree usted que en los acuerdos de paz hubo algo que faltó por definir o por trabajar para lograr que tuviéramos hoy día una mejor condición? Es posible que sí, es posible que usted tenga razón, porque sucede lo siguiente, los acuerdos cumplieron una función de terminar con un conflicto armado, intestino, interno, durísimo, difícil, ¿no? que causó dolor a toda la sociedad salvadoreña y que teníamos la certeza estos dolores y estos rencores iban a permanecer en el tiempo durante muchos años. Es evidente que 25 años aún no logran sanar esas heridas por completo. 25 años Sí. no logran sanar la herida. Exactamente, y entonces esto hace necesario... ¿Usted lo ve normal eso, embajador? Que No, pero haya pasado tanto tiempo y sigamos sintiéndonos en bandos opuestos. Quizá lo que habría que hacer es también reconocer, ¿no? ¿Por qué estamos en el lugar que estamos? ¿Y qué es lo que falló? ¿Y qué es lo que funcionó? Yo creo que los logros de las instituciones que surgieron de los acuerdos, de aquellas instituciones que se fortalecieron con los acuerdos, es impensable hoy la Policía Nacional Civil, por ejemplo, ¿no? Vis a vis aquellos cuerpos de seguridad que existían previos al conflicto, ¿cómo pueden tener una cabida en una sociedad democrática como la salvadoreña? El avance democrático, defectuoso como puede ser en la mayoría de nuestros países, ¿no? Es sin embargo reconocible, ¿no? Es decir, no hemos tenido una sola bala disparada por cuestiones políticas desde 1992. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Hay, como usted mencionaba, con mucha razón, muertes y todo, que tampoco y sin excusa son privativas del Salvador. No debieran existir ni siquiera en esa proporción que hoy vemos, ¿no? Sin embargo, hay otras instituciones que han permitido que la democracia vaya tomando un cauce y una particularidad que tienen los salvadoreños es que, a diferencia de otras naciones, diseñan a su propia medida su propia ropa, digámoslo así, si me permite la similitud, ¿no? El Salvador se sabe ajustar y adaptar a las circunstancias y el salvadoreño hace lo propio. De ahí el éxito, por ejemplo, de los salvadoreños que emigran y trabajan en Estados Unidos son ejemplares, ¿no? Llevan consigo esa característica propia del salvadoreño y eso allá es respetado y es respetable. De manera que no descalificaría yo todo lo que ha avanzado El Salvador y sí, como en el caso de muchos de nuestros países, hay dificultades porque hay carencias aún de consolidación democrática por vía de ciertas instituciones que son perfectibles y que evidentemente se está haciendo un esfuerzo no solamente para evitar su deterioro, sino para consolidarlas, porque es el único método en el que la democracia puede tener éxito en un país, no solamente como El Salvador, sino como los nuestros, ¿no? De sangre tan cálida, de posiciones tan contrapuestas, ¿no? Y ves por eso que cuando me dicen a mí que aquí hay una terrible polarización, yo lo que digo, hay una confrontación política y un cambio de ideas, ¿no? Y es evidente que si la situación política actual deriva de un conflicto que fue per se motivado por una diferencia abismal de puntos de vista y de modelos de desarrollo, pues eso haya persistido hasta la fecha, no queriendo decir que no ha habido avances notables, ¿no? Usted recordará, desde aquellos años que estuvimos aquí, hay que reconocer que sí hay grandes avances, a pesar de que podría hacerse mucho más, y en efecto lo que se trata este ejercicio es de hacer mucho más, de construir sobre lo que ya existe bien, de corregir lo que no esté bien, y de proponerle a los salvadoreños, ¿no?, una nueva forma de futuro para, sobre todo, la nueva generación. Muchos creen que los acuerdos de paz dejaron algunos temas olvidados. Siempre se ha dicho
que en materia económica no se estableció un acuerdo, que no se estableció un modelo, que los acuerdos de paz debieron haber servido para establecer un modelo económico, o por lo menos las líneas fundamentales de lo que debía ser la economía salvadoreña. ¿Concuerda con ellos? Bueno, lo que sucede es que los acuerdos de paz, como les decía, tenían un propósito específico, que era terminar el conflicto armado. Hubiera sido muy difícil después de concordar en alguna de las construcciones que se lograron, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la reconstitución y el cambio de la misión de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Sí. Fue un cambio paradigmático en este país, ¿no? Que sirvió de ejemplo en otros más, ¿no? De cómo era posible, sí, cambiar aquellos esquemas de regímenes prácticamente dictatoriales, ¿no? A un régimen más abierto, más democrático y todo. La Fuerza Armada, por ejemplo, es una Fuerza Armada distinta a la que era en aquel entonces. Y lo mismo pasó con la Policía Nacional Civil. Quiero citar esos dos temas porque son quizá de gran inquietud para la población, ¿no? Sin embargo, hay otras instituciones que funcionan con mucha eficiencia y que deben ser también. El Poder Judicial está consolidado. Hay mucho que avanzar, hay mucho que reforzar, pero funciona, ¿no? Y eso muchos otros países no lo pueden decir con tranquilidad. ¿Era imposible haber entrado en una temática económica en ese momento? No imposible, pero recordemos que aquello era una polarización muy grande. Esa sí era una polarización demostrada a través de las armas, además, ¿no? Entonces era muy complicado concordar en un modelo económico. Sobre todo, que recordaremos todos que los modelos económicos se van moldeando a las circunstancias internacionales, ¿no? Pasamos de aquellas economías cerradas, estatizadas, ¿no? a una globalización que hoy en algunos casos presenta efectos perniciosos, ¿no? Y parece que algunos quieren volver nuevamente a lo de antes, Exactamente, proteccionismo. algunos quisieran eso. Sin embargo, El Salvador está tratando de encontrar su propio camino y creo que esta coyuntura nos puede ser propicia para discutir este tema, para que los salvadoreños hablen de esto y definan entre todos, y ahí quiero ser muy tajante en todos con mayúsculas, subrayado y marcado en amarillo, todos, decidan cuál sería la ruta y el camino que se debe seguir, particularmente a la luz de la crisis del año 2008, de la que hoy se está saliendo, y este momento, digamos, de prosperidad, ¿no? Sea aprovechado para aquí hacer el diseño de hacia dónde quieren caminar, ¿no? Conforme a los recursos que hay, conforme al entorno exterior y conforme también a los modelos que hay que seguir, porque estamos insertos ya, querámoslo o no, en una globalización, ¿no? Real y desde mi punto de vista quizá irreversible en algunos puntos de la misma, pero en el otro lado corregible. Pero sin duda que nos faltó más previsión en la parte de seguridad, en términos de que obviamente después de un conflicto quedó en El Salvador muchísima gente con conocimiento de armas, quedaron muchas armas regadas y no hicimos, parece, el trabajo bien, porque obviamente lo que vino después de la guerra fue una fuerte etapa de inseguridad hasta el día de hoy y cada vez más fuerte. Bueno, este fenómeno de las armas no es, digamos, privativo de El Salvador, ¿no? La delincuencia transnacional organizada, que es, digamos, la responsable mayor del trasiego de armas que hoy conocemos, ¿no? En otros momentos las armas se utilizaban para conflictos internos. Hoy en día se usan, ¿no? Por parte de los criminales, la delincuencia internacional. Si vamos un poco más al norte, ¿no? Veremos cómo el fenómeno de las armas invade y es lo que es el generador de gran parte de la violencia, ¿no? El nivel, digamos, ¿no? Del calibre, permítaseme decir, ¿no? Del tipo de armamento que se utiliza, ¿no? No es igual al de lo que la delincuencia común solía utilizar en nuestros países, ¿no? Hoy en día se utilizan armas de guerra para asaltar un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es excusa ni mucho menos para el nivel de violencia que se da, ¿no? Derivado de este tipo de delincuencia, ¿no? Han también venido junto con ello una serie de delitos asociados que no conocíamos. No conocíamos la extorsión, no conocíamos un montón de delitos que hoy se producen. El secuestro tenía otros fines y tenía otro modelo, ¿no? En algunos países hoy el secuestro es una cuestión lamentable y tristemente cotidiana, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer los países en la región, utilizar los recursos y los esfuerzos que hacen las Naciones Unidas también en este sentido,
para poder salir. Solo ningún país va a poder salir de esta crisis. Del tipo de delincuencia, crimen organizado que existe hoy día. Embajador, voy a un corte, volvemos rápidamente para seguir hablando ya más concretamente de su misión como facilitador de acuerdos o acercamientos entre las partes políticas del país. Ya volvemos. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. I really love El Salvador. It's paradise. El turismo transforma la vida de la gente. Para cerrar el tema anterior, no puedo dejar de preguntarle si usted se imaginó que después de dejar el país en paz, porque todos los que llegamos a El Salvador, yo creo que nos apasionamos con la posibilidad de un proceso de paz y vibramos cuando se alcanzó la paz. Y nos imaginamos un país que iba a avanzar en esta bendita paz y que la paz se iba a transformar en el anhelo más deseado de El Salvador. Y no ha sido así. Yo que seguí acá por 30 y tantos años, uno dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Sobre todo, digamos, cuando uno se da cuenta que hoy día hay tantos muertos como en el tiempo de guerra. Así es. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué no pudimos conservar ese espíritu, eso que nos enalteció a nivel mundial? Porque creo que es de los mejores acuerdos que se ha podido firmar mediante Naciones Unidas. Creo que es uno de los acuerdos de paz que nunca tuvo una perturbación, sino que el momento que se firmó, de ahí para adelante se ha cumplido bastante impecablemente. Pero eso nos ha hecho mejorar el país. Así es. Bueno, qué bueno que toca usted el tema de la participación de Naciones Unidas en aquellos días, sí, ¿no? Se trató en efecto de una misión que se convirtió posteriormente en modelo. Es una misión integral, no era simplemente una operación de mantenimiento de la paz ni verificadora, tenía integrado una serie de componentes que antes no se habían dado en este tipo de misiones. Tanto es así que hoy en día y en los años siguientes a la presencia de ONUSAL en este país, ¿no?, se convirtió en un modelo que se ha aplicado con éxito en otras muchas partes, ¿no? De la misma forma es que ahora buscamos esto, justamente ese sentimiento y esa percepción de la paz que los salvadoreños tienen, ¿no? Porque hay que recordar que el sentimiento de paz se da en un ámbito generacional, ¿no? Los jóvenes de hoy eran niñitos pequeños en aquel entonces, ¿no? Hace 25 años, sí, claro. Los jóvenes de hoy tienen 30, 32, 35, quizá 40 años cuando mucho, ¿no? Y son el motor vibrante de lo que será el futuro de este país en no muy lejanas fechas, ¿no? De manera que es ahí en donde queremos cultivar y por eso se insistió tanto en una cultura de paz. El salvadoreño es pacífico por naturaleza, aunque cuando, como dicen al gallo, le tocan la cresta, responde y responde bien. Pero en la generalidad de las ocasiones, el salvadoreño es hospitalario, es cálido, es expresivo incluso en sus afectos, ¿no? Y eso no se ha perdido y eso es lo que ha permitido también que este sentimiento de paz siga en la sociedad ahí, a pesar de los pesares, a pesar de la situación de la violencia, que yo le puedo decir se vive lamentablemente en muchos de nuestros países y con mucho dolor. Cuando usted le dijeron si quería venir a El Salvador en esta función
como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, ¿usted dijo sí? Dije, porque creo que eso es posible. así es, dije que sí inmediatamente. Primero, por una convicción personal y por un afecto personal a un país que me dio muchísimo. Y quiero referirle, por ejemplo, anecdóticamente, cuando a mí me preguntan, de los 12 países en los que usted ha servido, ¿cuál es el país que mejores recuerdos y que más experiencias positivas y satisfactorias le dejó? Invariablemente, inmediatamente respondo El Salvador. Porque es aquí en donde me formé, digamos, como un diplomático distinto, diferente, ¿no? No acostumbrado a los pañuelos de seda y estas cosas, sino estar al frente, aquí, cuando eran momentos en que lo que se trataba no eran papelitos, sino vidas humanas. Claro. Cuando uno veía el dolor en las calles y cuando uno recibía, en la propia embajada nuestra, ¿no?, solicitudes de protección de gente que estaba inerme, cuando había esa plena disponibilidad por muchos sectores grandes de la sociedad salvadoreña de llegar a un acuerdo pacífico, pero había factores exógenos que impedían eso, hasta que por fin se convencieron de que era indispensable llegar a un pacto, y allí las fuerzas que estaban cedieron cada una, ¿no?, en muchas ocasiones más allá de lo que uno hubiera previsto, y llegaron a ese acuerdo de paz. De manera que cuando se hable entonces, en este caso, de segundo acuerdo de paz, no sé a dónde vendrá, porque se hace en segundo cuando hay guerra, ¿no? Esta segunda generación de acuerdos lo que debe buscar es cómo proyectar a El Salvador, recoger las lecciones aprendidas, los errores cometidos, evaluar las carencias, ¿no?, y ver la forma de sustituirlas. Usted hizo el trabajo y esta es la segunda vez que inicia una sesión de consultas y de conocimiento con diferentes, ya se ha reunido con todos los partidos políticos, Así es. ha sostenido reuniones con el gobierno, tengo entendido que incluso se reunió unos días atrás con el Consejo Nacional de Seguridad, universidades, etcétera. ¿Cómo ve el ambiente? Mire, yo no creo que sea al 100% positivo. no, por supuesto, por supuesto. Una de las razones de que estamos aquí es justamente que hay muchos resquemores. Hay una, digamos que lo podríamos identificar en principio, hay una carencia de confianza, una ausencia de confianza entre los grandes actores nacionales. Hay una gran desconfianza de la población hacia el estamento político, particularmente una falta de credibilidad en los partidos políticos y en los dirigentes políticos. Hay también desconfianza, resquemor e incluso, digamos, rencores que todavía están por ahí, ¿no?, porque hay demandas no satisfechas, que son legítimas, pero que no han podido por una u otra razón ser satisfechas. De manera que hay todo este clima de confusión y demás, en donde hemos llegado, y justamente por eso el propósito de esta mi tercera visita es hacer una consulta con todos los actores, primero más importantes, de una forma piramidal. Es imposible ver a todos en una sola oportunidad, ¿no? Y no es que hayamos priorizado no atender a este o al otro sector, sino que estamos tratando primero de diseñar una metodología que nos permita abordar este problema de una forma distinta, innovadora. Ha comprobado la experiencia que en los 25 ejercicios de diálogo que han existido en este país en estos 25 años, contaban ayer 26 son ya, porque hay uno que no se había tomado en cuenta, no se había llegado a grandes conclusiones. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente, a eso iba yo. ¿Por qué? Sí. Primero, lo que tratamos de hacer es un ejercicio técnicamente valioso, que fue tomar una relación de todas estas actividades o intentos de diálogo o de acuerdos que han habido en estos años, y pedirle a quien elaboró esto, que fue FUSADES, una institución sumamente seria, que es reconocida no solamente en El Salvador, sino en el exterior, y les pedimos si podíamos utilizar su estudio para convocar a un grupo de universidades y otros tanques de pensamiento, analizar cómo habían sido esos procesos y cuáles podrían ser lecciones aprendidas, cuáles podrían ser las fallas que se suscitaron, cuáles fueron los temas que sí tuvieron trascendencia o no, y quiénes fueron los participantes y cuáles fueron las razones por las que, a juicio de estas instituciones serias, académicas, yo quiero hacer un reconocimiento público a estas universidades, no recuerdo a las 9 de memoria, pero vamos, supongamos que todas las universidades valiosas e importantes nos acompañaron en el esfuerzo. De manera que a partir de ese ejercicio, que culminó el pasado martes, pudiéramos en esta visita presentarle las conclusiones y todo, y nuestra aportación como institución, como Naciones Unidas, a un
una propuesta que estamos terminando de formular a partir de esas conclusiones, de cómo pensamos que debiera llevarse al cabo este diálogo, quiénes debieran participar en él y de qué manera podríamos hacer que no se convierta en, digamos, una gran mesa de negociaciones que no nos llevará a ¿Se ningún puede lado? saber las conclusiones de ese estudio sobre los fracasados procesos de diálogo que ha habido en el país? Bueno, hay, por ejemplo, una desconfianza en los actores, ¿no? Porque bien los actores que participaron en esos esfuerzos no tenían la decisión política suficiente, el poder político Me suficiente. imagino que falta también de metodología, seguramente. No, cada uno tenía su metodología y Sí. sí hay esfuerzos realmente loables y reconocibles que han hecho aportaciones en materia de educación, de medio ambiente, en materia de estructura política incluso, ¿no? Como en tiempos del presidente Calderón hubo un gran esfuerzo del Consejo Económico y Social, Sí. ¿no? Que recogió conclusiones que hoy en día todavía son valiosas. Y lo que queríamos es construir sobre todos esos esfuerzos, no empezar de cero, porque además nosotros no vamos a proponer ni a inventar nada. Lo que necesitamos es simplemente organizar todo esto y hacer una propuesta que sea aceptada por la mayoría y que nos permita convocar la voluntad de todos de comprometerse por el futuro de El Salvador. Ese es el objetivo Parece que principal. hay una cultura de muchos políticos de este país, funcionarios, en hacer los estudios y guardarlos. Entonces las gavetas están llenas de estudios, pero no se aplican. Y creen que el éxito es hacer el estudio. Y el éxito no es hacer el estudio. El éxito es llevar a cabo una acción en beneficio y que pueda ser auditada por su eficacia el día de mañana. Ahora, me imagino que este es un gran paso que ustedes han dado al poder estudiar qué ha pasado con todos estos intentos de acuerdos que han habido. ¿Cuándo usted va a tener ya el modelo de que se va a basar este acuerdo, o va a tener más claro cuándo empezaría ya, ya no el ir conociendo qué, sino que cómo se va a hacer? Exacto. Bueno, nosotros estamos en este momento, en estos 3 días, analizando esos resultados, ¿no? O esas, no son resultados, son en realidad conclusiones, ¿no? Sí. Que cada una de las instituciones sacó y que pusimos en un pizarrón, ¿no? Estamos ahora analizando ese pizarrón y ver cómo armamos esas partes y cómo presentamos a los diferentes actores, por el momento a los grandes tomadores de decisiones y posteriormente al resto de la sociedad, cómo presentarles estas conclusiones una vez hayamos analizado tal. Eso nos tomará estos 3 días, esta visita que concluye mañana. Regresaremos, no la siguiente, sino una semana antes de la Semana Santa, ¿no? Cuando usted va y regresa, ¿sigue trabajando? Sí, sí, claro. Nosotros seguimos hay un analizando. equipo que sigue trabajando Hay un acá. equipo que está trabajando aquí permanentemente, un equipo que acude con nuestros interlocutores, ¿no? Y le da seguimiento a los temas. Hemos dejado ahora, como decimos en México, hacer la tarea a los partidos políticos y a otros actores de analizar estas conclusiones, de manera que una vez regresemos dentro de menos de 12 días, que estemos aquí de vuelta, podamos entonces, sí, ya como usted me preguntaba, construir una propuesta sólida para presentarla a los interlocutores formalmente al final del mes de abril, si es posible. Necesitamos para esto tener en cuenta que debe ser una labor de mucha paciencia. Estamos hablando de problemas que son realmente de profundidad y algunos de ellos problemas estructurales que hay que atacar y que por alguna u otra razón no fueron contemplados entonces, se fueron dejando pasar, ¿no? Y que hoy se han convertido en indispensables para que de una manera tangencial podamos atacar la problemática que enfrenta el país. Ahora, este estudio que se hizo deja también como una cosa a seguir, en que no se vuelve a insistir con los mismos actores, porque yo sí creo que en El Salvador son los mismos, muchas veces con muy poca representación, queriendo, digamos, llegar a acuerdos cuando no tienen un sustento de atrás, digamos, a quien representan. Exacto. Entonces, ¿hay que hacer un cambio en eso también? Lo que tenemos es, si como yo coincido con usted, que muchos son los mismos actores, Ajá. y como comentábamos antes de iniciar su programa, pues lo que me ha ayudado muchísimo a mí es que los conozco y me conocen, ¿no? Claro. Y eso es un gran principio para principiar a establecer una base de confianza, ¿no? De confianza mutua, de que el único interés que me mueve a mí como facilitador, como enviado del secretario general, ¿no? Es el bien de este país. No tengo en lo personal ningún interés. Claro. Profesionalmente
me sirve mi experiencia anterior, pero quizás si lo queremos ver de manera personal, para mí es la coronación de una larga carrera diplomática y justamente en el país de mis afectos venir a ayudar a salir adelante, ¿no? Pero volviendo a ese tema que usted mencionaba, lo importante aquí es que aunque los actores sean lo mismo, la realidad es diferente. Y lo que tenemos que hacer es llevar a estos actores a comprender que es una realidad distinta, que merece atención distinta y que tiene soluciones diferentes a las que en aquel momento, hace 25 años, pudo haber tenido. ¿Y esto debe verse de un punto de vista eminentemente político? En principio sí. Estos son acuerdos políticos. En principio sí. Las grandes decisiones deben proveer y de ahí derramar todo lo demás. Nosotros, sin embargo, ofrecemos todos los recursos técnicos de Naciones Unidas para que esto tenga éxito. Okay. Permítame ir a un nuevo corte, embajador. Volvemos rápidamente. Voy a preguntarle al próximo bloque qué temas son los que deben tocarse en esta búsqueda de consensos y cuáles habría que dejar afuera, a lo mejor, para no entorpecer el mismo proceso. Ya volvemos. En unos meses me jubilo y sé que hubiera podido tener una mayor pensión si se hubieran pagado mejores intereses por el uso de mis ahorros. Diputados, ustedes ya respaldaron la nueva propuesta de Solución Ciudadana. Ahora pueden hacerla una ley y darle a miles de salvadoreños una mayor pensión de por vida y sin que nadie pueda tocarlo. Diputados, aprueben la propuesta de reforma ciudadana. En sus manos está nuestro futuro. Todo El Salvador declara la renta en línea. Sigue estos pasos para declarar más fácil y rápido. Ingresa a www.mh.gov.sb. Entra al sistema para registrarte o para iniciar sesión. Consulta, elabora y presenta tu declaración. Paga tus impuestos en línea por banca electrónica o en persona, cancelando en instituciones financieras autorizadas o en colecturías de la Dirección General de Tesorería. Ministerio de Hacienda. Unido El Salvador avanza. El segundo segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fede Puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Embajador, ¿qué temas son los que deben tratarse? ¿Cuáles son los temas en los cuales hay que buscar consenso? Me imagino que son los mismos temas que son del máximo interés del país, ¿no? Economía, seguridad. Justamente, sí. Producto de este ejercicio del que hablábamos hace un momento, ellos recogieron todos esos temas que ya fueron tratados, ¿no? Y después, como una especie de baraja, ¿no?, fueron combinándose estos temas, ¿no? Y resultó finalmente que aquellos que habíamos originalmente contemplado, que por lo demás no se necesita ser un gran genio ni un gran descubridor para saber en dónde están en las estructuras de este país, ¿no?, los principales problemas. Y podemos hablar de tres grandes pilares, ¿no? Tenemos el pilar económico, el pilar social y el pilar del fortalecimiento institucional del que hablábamos hace un momento, que no puede darse en un régimen democrático un progreso permanente ni llegar a un desarrollo sostenible en paz si no hay instituciones democráticas sólidas, ¿no? Ese es el principio fundamental de una democracia moderna y sana que pueda aspirar a cumplir con los objetivos de desarrollo que los propios países en el mismo seno de Naciones Unidas. Pero la idea es buscar pidieron algunos consensos fundamentales para evitar que esos temas fundamentales, ejes del país, sean motivo de grandes peleas y discordias. Pongo un ejemplo, en materia de seguridad, debiéramos todos los salvadoreños estar de acuerdo para dónde ir. Debiéramos estar de acuerdo porque el problema que tenemos es tan grande que tenemos que afrontarlo con todo. No tenemos acuerdo, desconfiamos hasta de la policía. Entonces, a lo mejor hay que buscar acuerdos como cómo hacer que la policía tenga una dirección
de la confianza de todos los estamentos del país, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, bien lo menciona usted el tema de la seguridad. Existe un Consejo Nacional de Seguridad que está trabajando, ¿no?, en donde están representadas no solamente las fuerzas políticas, sino la sociedad en su conjunto. Usted mencionó que yo había estado, fui invitado amablemente por el Consejo a una de sus sesiones y pude constatar ahí que tiene un gran nivel de participación. En esa oportunidad había más de 60 personas, 60 representantes, y eso da muestra de que es posible llegar a acuerdos cuando los temas son de interés nacional y cuando hay una voluntad detrás que los empuje, ¿no? Aquí es indispensable tomar en cuenta que las decisiones que emanen para que estos nuevos acuerdos se produzcan no van a ser cupulares, tienen necesariamente que ser decisiones colectivas, decisiones de la sociedad en su conjunto, que tomen en cuenta todas las voces salvadoreñas, que tomen en cuenta los intereses de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, que tomen en cuenta a todos aquellos sectores más retrasados, que más merecen y que más contribuyen, pero que no son reconocidos y no tienen sus aspiraciones ¿Qué tanta satisfechas. importancia en todo esto tiene el fortalecimiento institucional? Primordial. O sea, tenemos que tener una policía institucionalmente fuerte, Exacto. confiable para todos los sectores, Exacto. etcétera. Tenemos que tener a lo mejor un ente rector electoral que Exacto. sea de absoluta confianza. Independiente. Y no, digamos, de pelea entre partidos políticos internos ni de reparticiones. O sea, hay muchas cosas por hacer. Exactamente. Pero hay instituciones, como decíamos, que están caminando bien, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, es una cuestión de reforzarlo, ¿no? Hoy en día la fenomenología que afecta a la región es muy similar, de manera que hay experiencias cercanas. Algunos creen que el Poder Judicial tiene una gran deuda con el país, ¿no? Y no estoy hablando de la Sala del Constitucional, estoy hablando de todo el Poder Judicial. Claro. Los jueces no están muy bien evaluados en El Salvador. Pero podemos hacer un esfuerzo para fortalecer al Poder Judicial mediante mejor capacitación, dotarle de más recursos, modernizarlo tecnológicamente y que genere certidumbre en la población. Esta frase británica que dice que la justicia retrasada es justicia denegada, ¿no? Cómo actualizar el rezago judicial que existe, ¿no? Sobre todo en niveles judiciales de menor jerarquía, ¿no? En juicios de primera instancia, juzgados superiores, en fin, cómo mejorar concomitantemente a este esfuerzo el sistema penitenciario, por ejemplo, ¿no?, en donde la sociedad es tan lastimada, tan afectada por la falta de oportunidades de reinserción que pueden tener quienes deben de cumplir una condena por crímenes cometidos, digámoslo así, ¿no? Es decir, no se puede dar una solución individual ni someter a la represión, digamos, a la delincuencia, ¿no? Tiene que ser una solución integral que contemple el mejoramiento de las condiciones sociales que dieron génesis a que estos jóvenes se incorporasen a actividades delictivas, por un lado. Por otro lado, cómo dotarle de oportunidades a esos pequeños y a esos jóvenes, ¿no?, que carecen de ellas, particularmente educación, salud, cómo incorporarles a un sistema educativo que permita que participen durante más tiempo del día, cómo en el caso de estas familias, como se llaman hoy, uniparentales, ¿no?, digámoslo así, qué hacer con el chico mientras la madre está trabajando, exactamente, o desintegradas, ¿no? En fin, este tipo de soluciones sociales que es posible dar, ¿no?, y que si bien son costosas, pues deben de privilegiar el esfuerzo del gobierno y de toda la sociedad en su conjunto, porque estamos hablando aquí de soluciones para el futuro de este país y no tomamos en cuenta a los jóvenes que son quienes van a recibir bien los beneficios, bien las consecuencias de los errores que cometamos los mayores hoy en día. ¿Y hay que buscar estos acuerdos con audacia? Así es, y hay que ser innovadores y hay que ser audaces. Leyendo entre las cosas que usted ha dicho, las entrevistas que le han hecho en El Salvador, ahí me llamó la atención una donde se le pregunta si usted cree que incluso en el tema de seguridad habría que dialogar con las pandillas. Y según dice la entrevista, usted dijo, bueno, no sé. Bueno, yo más bien no lo descartó. He sido tajante en ese concepto, ¿no? Es decir, así como el gobierno, y no es que esté el facilitador del lado del gobierno, sino que esgrimiendo los argumentos jurídicos que deben de prevalecer en esto, porque estamos tratando de un tema eminentemente jurídico, más allá del impacto social que lleve, ¿no?, y que tiene intrínseco, lo que tenemos que tomar en cuenta es que quien está fuera de la ley no puede participar en el curso democrático que un país suele tener, ¿no? Quien decida insertarse en el marco de la ley
tendrá que ser escuchado. En el caso de las plantillas particularmente, he tenido la oportunidad de conversar con obispos, con miembros de las iglesias, con organizaciones no gubernamentales que se dedican a atender este problema. A través de ellos he escuchado y vamos a continuar escuchando. Pero también he escuchado que algunos creen que hay que hablar con ellos, que hay que buscar un diálogo, sí, una solución negociada. Por supuesto, pero no creo que necesariamente deba dársele un reconocimiento, ¿no?, a un grupo social que está fuera de la ley, ¿no? Es decir, aquí alguien trataba de hacer una similitud con los movimientos de los años 80, ¿no?, y darle reconocimiento en primer lugar, y esto pues es de conocimiento público, no se trata de un ente organizado, ¿no?, en donde haya una jerarquía o con liderazgos reconocibles, ¿no? Se trata de un grupo disperso de jóvenes y no tan jóvenes, debemos de anotar, porque no necesariamente todos son jóvenes, que están fuera de la ley en actividades que por N razones, sea por falta de oportunidades, sea porque fueron cultivados por otros que seguían esos mismos malos pasos, por las razones que sean. Pero al final de cuentas están fuera de la ley. Lo que nosotros no podemos aceptar es reconocer a alguien que esté fuera de la ley y darle los mismos derechos que otros grupos sociales que con legítima Esto es un razón, pensamiento de Naciones Unidas, no necesariamente exactamente, el gobierno. claro, estos son de Naciones Unidas. ¿El gobierno el día de mañana puede decir que haya una tregua como lo decidió el gobierno anterior? ¿Ustedes se apartarían de esa? Nosotros nos apartamos de ese esfuerzo, pero no podemos dejar de escuchar a las familias y a los entornos sociales de donde provienen estos jóvenes. También he leído que se opone a la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, que aquí se le llama CICIES. Bueno, no es necesariamente que me oponga, no puedo hacerlo porque al final de cuentas el establecimiento de un organismo como ese pues es potestad y decisión del propio gobierno, ¿no? El caso particular de la CICIEG en Guatemala pues fue una decisión tomada por el gobierno guatemalteco, aprobada por el Congreso guatemalteco, en el que Naciones Unidas concurrió a este esfuerzo, ¿no? Y se trataba, como todos saben, de un esfuerzo muy focalizado, con un fin muy especial, que después ha evolucionado como todo y afortunadamente, bueno, ha venido avanzando y ha hecho honor, digámoslo así, al combate a la impunidad y a la transparencia. ¿Está Guatemala y hoy día Honduras mejorando en relación a la corrupción y la impunidad con este apoyo de Naciones Unidas? Por lo que a Guatemala respecta, que consultábamos, yo creo que ha avanzado muchísimo, ¿no? Es decir, Naciones Unidas, si bien no plenamente satisfecha, ¿no?, está comprometida a que este esfuerzo y este ejercicio Nosotros continúe. no debiéramos en El Salvador a lo menos pensar en la posibilidad de que una institución así nos ayude. Bien podrían considerarlo, por supuesto. Hay que ver también los recursos institucionales con que cuenta El Salvador y la fenomenología que provocó, ¿no?, que la solicitud guatemalteca se formulara de ese tamaño, ¿no? Si El Salvador considera que hay dificultades para fortalecer al Poder Judicial o para combatir a la corrupción, que es uno de los grandes objetivos de este gran diálogo nacional, ¿no?, propiciar la transparencia y combatir la corrupción en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, pues una decisión soberana sería de El Salvador hacerlo. Pero me parece que debe ser, al igual que este esfuerzo que estamos haciendo, una voluntad nacional colectiva que esté detrás de esa necesidad. Su facilitación no tiene que ver con eso. En absoluto. ¿Qué le parece lo que ha dicho el fiscal en los últimos días en relación a esto, señalando, bueno, no tengo presupuesto, me va a ver obligado, o sea, si no me dan presupuesto para la fiscalía, no puedo seguir investigando, por lo tanto necesitamos de una CICIG? Entonces se ha puesto como en disyuntiva, ¿no? O más presupuesto de la fiscalía o una CICIGs. Bueno, hasta donde tengo yo conocimiento, que le damos, al igual que ustedes, seguimiento a las expresiones públicas de los funcionarios. De los funcionarios, ¿no?, particularmente en este caso de la Fiscalía, ¿no? Me parece que, bueno, al igual que en otros lados, sí hay una falta de recursos aún, ¿no? Una buena justicia es muy cara. La justicia efectiva. ¿Debería ser un tema a abordarse dentro de esta facilitación? Puede ser un tema a abordarse. Una fiscalía más independientes, sí, una fiscalía con un presupuesto determinado y no que esté permanentemente rogando que le den más presupuesto, porque la fiscalía siempre ha tenido ese problema en El Salvador, sí, claro, y de alguna forma los gobiernos de turno la mantienen cerca de sus manos,
en base al dinero, ¿no? O sea, Sí, pues, ¿hay presupuesto o no hay presupuesto? Yo creo que frente a los últimos pasos que ha dado la Fiscalía en este país, que son de darle el reconocimiento que merece, porque no se requiere, como mucha gente, mucha valentía, es simplemente apegarse al espíritu y la letra de la ley, ¿no? Ahora, los recursos siempre son indispensables, como les decía, al igual que la seguridad, una buena seguridad cuesta mucho. Bueno, pues una buena justicia es costosa. Lo que hay que buscar es la forma de dotarle los elementos suficientes a la Fiscalía, todo por supuesto enmarcado en este gran proyecto de nación de tener un poder judicial fuerte, independiente, y en el poder judicial indispensable como un actor protagónico es el fiscal, ¿no? Es quien al ¿Ya final habló con él usted? Aún no, pero hemos hablado con miembros del poder judicial, entendemos la situación del fiscal actual, en qué condiciones está, y al igual que se ha hecho en otras ocasiones, Naciones Unidas, como lo hacen los gobiernos de otros países, ¿no? Buscará, si es necesario, técnica y de otras formas, fortalecer la actividad de la Fiscalía, y no solo de ellos, sino de los juzgados, desde los de paz hasta la Corte Suprema. Vamos a ir al último corte de la noche y volvemos después de este corte con sus comentarios y sus preguntas. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Con la violencia en El Salvador en los niveles más altos de la última década, el éxodo no parece disminuir. Yo no puedo salir a trabajar fuera de mi colonia porque me matan. Son seres humanos con historias reales, de pobreza, de violencia. Los criminales en ese país tienen derecho a un abogado. Como no son criminales, no tienen derecho. Pero también de esperanza. Aquí y ahora, con María Elena Salinas y Teresa Rodríguez. Domingos, 10 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Sangre Azul. Voy al baño, regreso. Ven aquí. ¿Eres un chico malo? No tienes idea. ¿Qué es broma? ¿Grushenko el mafioso? ¿Su hijo? Mataron a alguien en su fiesta de compromiso. ¿Qué? ¿No tenemos algún testigo? Testigos, por favor. Es Brighton Beach. Todos los rusos nos ven como si fuéramos de la KGB. Por supuesto, nadie vio nada. Nadie oyó nada. Sangre Azul. Este martes a las 9 de la noche por BTV. 24 horas contigo. Este segmento es gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Buenas noches, Francisco Bonilla. Caballeros, un placer saludarles. Vamos a comenzar la participación de nuestros amigos televidentes con Carlos Escobar, que dice qué mecanismos practicará para asegurar que los acuerdos no se rompan
indigna que no se respeta nada, le plantea al señor Andión. Dice Mauricio, la gente es trabajadora, funcionarios y gobiernos corruptos no permiten recuperarse al país, otros países se han levantado después de las guerras, le apunta al embajador Andión. Dice Alex, se refiere a que callaron las balas después de los acuerdos de paz, pero eso es para el bien de los políticos, pero a la población civil las balas sí nos están matando, le plantea. Dice Luis Portillo, se necesita un marco conceptual para definir el rumbo del país. Simples acuerdos con actores actuales sería más de lo mismo. Dice J. Morán, Nacho y señor Andión, una sola pregunta. ¿Quiénes son los interlocutores o las partes que deberán aprobar esto? El analista Rafael Castellanos dice, los acuerdos deben ser de naciones, no de partidos políticos, sociedad civil organizada, tanques de pensamiento, comunas, etcétera. El periodista Jorge Bertrán Luna dice, negociar o dialogar en niveles altos sin tomar en cuenta los verdaderos problemas del país no sirve para nada. Bernardo Acosta dice, ¿cómo hará señor Andión para discriminar las mentiras de los partidos políticos fanáticos? Alonso Luis finalmente dice, esta desconfianza a los partidos políticos se refiere, se debe a que la gente ya se percató que los políticos solo siguen directrices de sus financistas. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, ¿por dónde querés empezar? Esto es libre y democrático. Ah, muy bien, gracias. Bueno, intenté resumir más o menos. Si no se las recuerdo. Las inquietudes, pero yo quiero reconocerle, porque son preguntas que no tuvimos oportunidad de conversar y que sin embargo son sumamente valiosas, ¿no? La primera de ellas es referente a cómo le vamos a hacer para que estos acuerdos que se lleguen a adoptar, ¿no?, vayan a ser cumplidos. Bueno, yo quisiera aquí traer de nuevo el ejercicio de ONUSAL, cuyo éxito se fundó principalmente en la verificación y el seguimiento de lo firmado en Chapultepec el 16 de enero del año 92. Es decir, la estricta verificación y seguimiento de los acuerdos permitió el cumplimiento de cuando menos el 90% de lo ahí pactado, de manera que estamos proponiendo en este ejercicio nuevo hacer exactamente la misma Embajador, práctica. ¿Es obligatorio que acepten una vez alcanzado un acuerdo, que este acuerdo se cumpla? Va a ser parte justamente de nuestra propuesta, va a ser no solamente acordar eventualmente lo que resulte. No hemos querido darle nombre al niño incluso, ¿no? Solito se dará su nombre. Claro. Sin embargo, lo que sí estamos proponiendo es una metodología que permita la participación de todos. Aquí agradezco al licenciado Castellanos la gentileza de su contribución, porque en efecto no se trata de que aquí la cúpula resuelva ni decida por los demás, ¿no? Lo que intentamos es que sea un ejercicio absolutamente incluyente, un ejercicio en el que participen todas las voces necesarias en aquellos temas que finalmente se decida, que no lo haremos nosotros, lo harán los participantes y no solamente los partidos políticos para el caso, sino todos aquellos temas que sean de urgencia, de interés, de necesidad y de aspiración para el futuro de los salvadoreños. Claro. No van a ser los partidos políticos los únicos protagonistas de este acuerdo. No. Ni los van a ser parte importante, Exacto. pero no necesariamente. Por supuesto. Porque sí, son, por supuesto, acuerdos de contenido político, eminentemente. Sin Claro. embargo, competen al futuro de la nación en muchos otros aspectos: económico, social, en cuestión social, un estricto y definitivo combate a la pobreza, ¿no? El Salvador ha sido muy valiente y se ha adherido al ejercicio de Naciones Unidas de los objetivos estratégicos para los próximos 30 años o para el 2030, digámoslo así. Y estos objetivos, entre ellos están justamente los temas que se van a tratar aquí, porque nadie puede inventar los problemas que existen, están allí y todos lo podemos reconocer. Lo importante es ver, alguien preguntaba sobre el marco conceptual para esos acuerdos. El marco conceptual es justamente definir una priorización de estos mayores problemas y de las aspiraciones de a dónde y si es que se puede llegar a El Salvador. No se trata tampoco de hacer una colección o una carta a los Reyes Magos, sino de fijarse objetivos que sean logrables, que se pueda llegar a ellos y que haya una concurrencia nacional tras de ellos. Tengo 2 minutos, pero hay una cosa, un tema fundamental que también está de alguna forma, donde la gente dice no deben haber acuerdos, deben ser acuerdos de nación, no deben haber acuerdos de cúpula. Pero quiero unirlo esto con lo que hablamos en el entretiempo, y usted me decía
yo no vengo a tratar temas de coyuntura, no es la idea de tratar temas de coyuntura, sino que tratar temas más amplios de nación. Exactamente. O sea, por ejemplo, usted no viene a solucionar el problema de la crisis fiscal. Exactamente. Porque la crisis fiscal es coyuntural, está hoy y mañana no está, pero sí puede haber un acuerdo mayor sobre el tema, ¿no? Por supuesto. Los temas, por ejemplo, de la crisis fiscal que hay actualmente, o el desencuentro fiscal, o el debate en torno de las pensiones, por ejemplo, ¿no? O esto que es sumamente auspicioso, ¿no? Un acuerdo en materia de café, que era el espíritu económico de este país. Ya, ¿no? Se logró. El orgullo, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, es un tema de coyuntura que demuestra que sí se pueden llegar a acuerdos, ¿no? El respaldo que dio la Asamblea en la última oportunidad que estuve aquí a los migrantes, cómo proteger a los migrantes que van a ser devueltos o cómo proteger a aquellos que pretenden ser deportados, ¿no? Hay una serie de temas en los que hay una confluencia de voluntad nacional. Esos son los que queremos encontrar y poner los temas estratégicos por delante, porque si nos involucramos en los problemas que por lo demás ni siquiera son parte de nuestro mandato, el gobierno, en congruencia con todos los demás actores nacionales, nos invitó a este ejercicio para diseñar no un nuevo proyecto de nación, no compete recrear a este país, ¿no? Sino darle un nuevo derrotero que ofrezca mejores oportunidades a todos. Eso es lo que buscamos, identificar los temas y dotarles de las herramientas para llegar a ellos. Se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros y nos haya aclarado esto que es una de las cosas más importantes que El Salvador debe hacer y debe embarcarse para lograr un país con visión, con rumbo. Mucha gente se queja hoy día, no tenemos rumbo, pues hay que buscar acuerdos para lograr un rumbo para el país. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a Suerte, usted. Muchísima suerte. Muchas gracias, con su ayuda y la de todos los salvadoreños. Gracias. Muchas gracias. Amigos televidentes, yo lo espero mañana a las 8 de la noche. Vamos a hablar mañana con los líderes de los vendedores informales del país, que hubo problemas en el centro, ya ustedes lo saben, pero además que conforman un sector importante de la economía. Hasta mañana, que pasen buenas noches.